taller de arte y telas. Hoy quería hablar un poco sobre los materiales que usamos para hacer patchwork. Hay muchos suscriptores nuevos en el canal, les quería dar la bienvenida a todos y quería hacerle algunas sugerencias, algunos tips de costura, de corte, sobre los materiales, cómo elegir los materiales. Entonces, vamos a comenzar por lo básico. Lo básico que necesitas para empezar a hacer patchwork es una regla, preferentemente bajo mi criterio, bajo mi uso, mi experiencia. Lo que yo siempre recomiendo es esta regla larga de 23-24 pulgadas de largo, ¿sí? Por 6,5 de ancho. Hay otra que viene la mitad, de 12 pulgadas. También es buena, pero a la hora de emparejar mi quilt o cortar telas más grandes es un poquito complicado porque tengo que mover más veces la regla y corro riesgo de cortar chueco. Entonces, por eso yo sugiero esta regla larga como primer regla, porque puedo cortar cosas grandes, largas o cosas pequeñas, telas pequeñas. Entonces es como más versátil. Cuando yo ya he comprado esta regla, entonces puedo comprar la segunda regla, que para mí es esta, la más importante, de 6,5 pulgadas. Es un cuadradito. Entonces, por ejemplo, para emparejar los cuadrados bicolor que hemos hecho varias veces acá en el taller, esto es ideal porque con esta regla larga también lo puedo hacer, si es que no tengo esta. Pero es un poquito más incómodo, no complicado, sino incómodo por el tamaño de la regla. Entonces, cuando tengo que cortar trozos de tela más pequeños, es importante o es más cómodo tener la regla chica. Por ejemplo, yo he comprado un Jelly Rolls, ¿sí? Que es una tira larga del ancho de la tela. Pero después quiero cortar en cuadrados o en triángulos más pequeños. Entonces, en una tira de 2,5 pulgadas, cortar cuadrados de 2 de 3 pulgadas, es mucho más fácil con esta regla pequeña ir cortando la tira que usar esta regla larga. Pero, como les digo, si es su primer compra, su primer regla, prefieran esta regla de 24 pulgadas. Y después compran esta. Después que ustedes ya han comprado esas reglas, el mercado ofrece un montón de opciones de reglas que yo puedo comprar para los distintos trabajos que yo deseo hacer, ¿sí? Por ejemplo, tengo esta regla que es de medios círculos. Están en distintos diámetros los círculos. Tengo esta medio círculo pequeño y de ahí va creciendo en los tamaños, ¿sí? Esto viene así como un paquete de medios círculos. Entonces yo coloco la tela doblada en la parte de abajo del centro del círculo y al cortar por alrededor y al abrir la tela voy a tener mi círculo completo. Después tenemos reglas cuadradas también de distintas medidas, ¿sí? Esta es de 4,5 pulgadas. Hay de 3,5, hay de 2,5. Ustedes no compren todo lo que vean, vayan comprando lo que ustedes necesitan. Yo hago patchwork desde el año 2002, o sea, el año que viene voy a cumplir 20 años haciendo patchwork, este maravilloso trabajo. Así que imagínense en 20 años todas las reglas y las plantillas y los materiales que fui acumulando con todos los trabajos que yo fui haciendo. Entonces, ustedes no pretendan tener en el primer año que han empezado a hacer patchwork todo el stock de reglas que nos ofrece el mercado. Después también tengo estas que son rombos, ¿sí? Son los rombos en distintos ángulos. Este es de 60 y este es de 30. Hay también de 45.
Este, por ejemplo, es una regla de triángulo de 45. Que esas reglas me sirven, por ejemplo, estas de rombos, me sirven tanto para cortar el rombo entero o para cortar un triángulo de esa amplitud de ángulos, ¿sí? Pero después tenemos reglas como más específicas, que sería una regla de twister, que solamente me sirve para cortar el twister y para ese trabajo en específico. Por eso yo en el video de twister les he mostrado cómo hacer una plantilla, para que no se pongan por ahí, si van a hacer el único trabajo en twister, a comprar una regla que les va a servir solo para ese trabajo o para hacer otros trabajos iguales a ese, en esa medida. El twister es esta la medida. Si yo quiero hacer un twister más grande, entonces voy a tener que comprar una regla más grande. No me sirve esta regla para hacer distintos tamaños de twister. Esta solamente me sirve para hacer este twister que es con cuadrados de 5,5 pulgadas. Después que estén cosidos, los voy a cortar con esta reglita de esta medida específica. Entonces, después también tenemos estas reglas que son las de Dexter, que vienen en distintos largos y en distintos ángulos también. Esta apertura de la regla son ángulos. Esta es de 15 grados y esta es de 10 grados. Dependiendo los grados que tenga la apertura de la regla, van a ser la cantidad de gajos que yo voy a poner en el Dexter para completar el círculo. También tenemos la famosa regla de hexágonos, tan lindos y viciosos esos hexágonos. Cuando aprendemos y empezamos a hacer hexágonos, no podemos parar. Es una cosa que nos engancha y nos tiene ahí muy entretenidas haciendo cada uno de los hexágonos, prepararlos todo a mano para después poder coser, ya sea a mano o a máquina. Son muy entretenidos. Entonces, tenemos esta regla de hexágonos que con esta misma regla puedo cortar distintos tamaños de hexágonos. Hay algunas reglas que me permiten eso, que con una regla yo tenga distintas opciones de tamaño, pero como les expliqué recién, en la regla twister no tengo esa opción, es la regla para ese tamaño de trabajo. Después tengo esta otra regla, por ejemplo, que combina triángulos, puede ser la mitad del triángulo equilátero o puede ser un paralelogramo también, es decir, un rombo. Si lo pongo paradito y saco esta parte, tengo un rombo como los que ya les he mostrado en esta regla. Es el de este ángulo, el de 60, ¿sí? Ahí. Pero la versatilidad de esta regla es que me deja cortar otro tipo de figuras también, no solo el rombo o el medio rombo, que sería el triángulo. Bueno, esto es un poco el tema sobre las reglas. Cuando yo ya escogí la regla, tengo que pensar en un cortador para usar con esa regla. Las reglas, un detalle, un pequeño tips, las reglas de patchwork no son las mismas reglas que usamos para dibujar, por ejemplo, las que usan los niños en el colegio, porque esas reglas que ellos usan son muy finitas, son de poco espesor, y si yo paso con el cortador por el borde de esa regla, voy a correr el riesgo de cortarme las manos, porque la regla puede subir, como es tan chatita la regla, puede subir la regla y cortarme el dedo, lastimarme. Entonces las reglas que son para patchwork, todas tienen un espesor por lo menos de 2 milímetros. Entonces eso nos da la seguridad de que el cortador no va a subir la regla para lastimarme. Eso tienen que tenerlo siempre con mucho cuidado. Ahora vamos a hablar del cortador, que es una herramienta muy buena, muy práctica, útil para nuestro taller, pero también muy peligrosa. Siempre cuando tengo alumnas nuevas en el taller, les advierto en base a la seguridad de este elemento de trabajo.
siempre alejado de los niños. Las reglas los niños las pueden tocar y las pueden tener, pero el cortador, por favor, nunca dejarlo al alcance de los niños. Y siempre, siempre, siempre que el cortador quede cerrado, que su lámina de corte, el filo, quede siempre escondido hacia adentro, ¿sí? Nunca lo dejen así al filo expuesto, siempre el filo escondido, con la seguridad. Tipos de cortadores hay un montón. Ustedes van a encontrar muchísimas variedades de cortadores. Este es el más básico, el más simple. Yo diría como que de los primeros que han salido y siguen hasta el día de hoy vigentes. Son muy prácticos para usar, son livianos, son bien anatómicos, así que no se estén fijando mucho en el cortador, porque en sí todo este material plástico es durable. Lo que no dura es el filo, es la parte metálica, pero la podemos cambiar. Se compran los repuestos y ustedes los pueden cambiar. Ahora, estos cortadores vienen en 3 tamaños. Vienen de 22 milímetros, que es una ruletita más pequeña, esta que es de 45 y una de 60. Para mí, lo más estándar que ustedes deben comprar como primera vez es esta de 45 milímetros. La más pequeñita les va a servir cuando tengan que cortar con las reglas en esas partes curvas, esas partes pequeñas, porque es chiquita la zona de corte, entonces no me voy a pasar con el corte. Para eso es bueno. Pero cuando quiero cortar muchas telas una arriba de la otra, la ruleta pequeña es complicado porque como es chiquita, entonces 2, 3 telas, más de eso no puedo cortar. Con esta puedo cortar 5 o 6 telas una arriba de la otra y no hay ningún problema. Así que eso sería para el cortador. Uno básico, uno simple, no se compliquen con eso. Pero sí tengan mucho cuidado con la seguridad de esta herramienta de corte. Es como un bisturí, siempre les digo a mis alumnas en el taller. Corto y automáticamente vuelvo a cerrar. Es algo que me tengo que hacer a la costumbre de dejar siempre cerrado el cortador. Nunca cortar y dejarlo así en la mesa abierto, no. Siempre cortar, cerrar y recién dejar en la mesa el cortador. Cuando ustedes que son principiantes se acostumbran a hacer eso desde sus primeros trabajos, nunca más se van a dejar un cortador abierto. Es algo automático y mecánico que yo hago, de cortar y dejar cerrado el cortador, aunque sea en la mesa o en mis mismas manos, porque yo puedo estar con el cortador en la mano acomodando la tela, y si esto está abierto, sin querer me puedo chocar con la otra mano y me puedo lastimar. Así que siempre cortar, cerrar y recién hacer cualquier otra actividad. Otra cosa que necesitamos como básico serían los mats de cortes, estos que yo tengo acá. Tengo este que es bien grande, como de 1 metro por 70 centímetros. Es un mat cómodo para cortar piezas grandes, telas grandes. Cuando yo ya he terminado mi trabajo, ya he terminado de acolchar y quiero emparejar, bueno, en ese instante lo voy a usar. Es ideal para tenerlo sobre la mesa, ¿sí? No es un mat transportable porque es incómodo, es grande para andar con él de un lado al otro. Entonces, si yo tengo una mesa que siempre voy a usar para patchwork con mis elementos, yo les recomiendo ese mat grande para que esté permanentemente en su mesa de trabajo, y ustedes pueden realizar sobre él cualquier tipo de manualidad que a ustedes les interese. También tenemos este tamaño que es de 50 por 30 centímetros aproximadamente. Es un mat pequeño, es muy transportable. Si yo quiero ir a un taller, a algún otro lugar a trabajar, es muy fácil, muy transportable. Pero si yo quiero cortar
telas más grandes, como ser el final del quilt que les estaba diciendo para emparejar y poner mi banding, en esa instancia no me sirve mucho, es incómodo, es como la regla pequeña porque lo tengo que mover muchas veces para llegar a cortar todo el largo de mi trabajo. Entonces, yo como primer mat recomiendo este tamaño, que es de 50 por 70 aproximadamente, ¿sí? Es la mitad de este patchwork grande, de esta manta grande que yo les mostré, es la mitad de esto. Entonces, este tamaño es muy recomendable porque lo puedo transportar y puedo cortar cosas grandes con él. Incluso, miren, la regla larga que yo les recomiendo coincide con el largo del mat. Entonces, cuando yo estoy cortando una pieza de tela más grande, que estoy emparejando, por ejemplo, voy a acomodar la tela sobre el mat y voy a poder cortar todo el largo de la regla y recién mover mover la tela y volver a posicionar en la zona que yo quiero cortar. Entonces, ese es el tamaño de mat que yo recomiendo, sería el intermedio. Los materiales de los mats también son variables, hay de distintos componentes, pero la durabilidad del mat va a depender solamente del uso que ustedes les den. Duran muchísimo tiempo. Yo por ahí todavía tengo mi primer mat que casi no lo uso porque es de este tamaño pequeño, pero todavía resiste y está digno de ser usado. O sea, dura bastante el material de los mats. Estos, que son los que usamos acá en el taller para todos lados, ya están bastante gastaditos, pero todavía sirven y se puede usar de ellos. Otra cosita que necesitamos son tijeras, unas buenas tijeras para cortar telas. Estas tijeras, que son todas metálicas, son buenas porque se pueden afilar, son de una buena calidad de acero. Entonces yo compro una tijera y me puede durar toda la vida si es que yo la cuido. Esta tijera me la regaló mi papá cuando yo empecé el primer año en la universidad. Como yo me fui a vivir a otro lado, a mí me gusta mucho coser. Él me había llevado una máquina de coser que tenía mi mamá, que era viejita. Entonces él me regaló la tijera, porque yo usaba la tijera que tenía mi mamá ahí, que ella también cosía. Entonces yo, al irme de la casa, ya no iba a tener con qué cortar. Así que él me regaló esta tijera, allá por los años 90. Así que imagínense lo que duran las tijeras, siempre y cuando sean de una buena calidad de acero que uno las pueda afilar. Y otra cosa muy importante, que esta tijera, que es para cortar telas, debe estar escondida en el taller. Nadie la puede ver en tu cajón, en tu cajita, ahí bajo llaves, porque si te la agarran en tu casa para cortar otro tipo de material, cuero, corcho, cartón, papel, murió el filo de la tijera. Y cuando vos te quieras sentar a coser y cortar tus telas, vas a puro renegar porque la tijera no va a cortar las telas. Así que siempre esta tijera, uso exclusivo para las telas. Y siempre tener una tijera alternativa de esas baratas que venden en el supermercado para cortar los cartones, la placa de radiografía para hacer las plantillas, papel que usemos para un molde. Todo lo que sea no tela lo cortamos con las otras tijeras que son descartables. Cuando ya no cortan más, traigo una tijera nueva y listo. Pero esta tijera sagrada, bajo llave, solo es para vos y para tus telas. Después que ya te compraste esa tijera, es bueno que te compres estos cortahilos que también vienen de distintos modelos. Este es uno que a mí me gusta. Vos presionás así, chac, 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 y va cortando los hilos y también corta telas. Es muy filoso. Y tengo esta tijerita que es para bordar, que es muy práctica. También cuando viajo, llevo para cortar hilos. También cuando hago aplicaciones,
esas que coso bien al borde con la máquina y después tengo que cortar el excedente de la tela, esta tijerita me sirve también porque tiene la punta un poquito redondeada, entonces me facilita el corte de la tela. Esta tijerita también es un acero de muy buena calidad, se puede afilar montones de veces. Esta tijerita tiene la misma edad que esta tijera porque mi papá me las regaló a las dos juntas. Y no tengo más tijeras, es esto nada más, no, con las tijeras no hay mucha ciencia ni mucho secreto. Lo bueno es comprar una buena tijera para poder afilarlas y no usar las tijeras de la tela para cortar otras cosas. Después tenemos otro punto, son los alfileres. Como yo siempre les digo, los alfileres son amigos, así que hay que usar alfileres y hay que tener muchos alfileres por todos lados, por la mesa, por donde corto, por donde coso en la máquina, por todos lados yo tengo un paquetito, un filetero, algo con alfileres. Los alfileres deben ser delgaditos, largos o cortos, eso es indistinto a tu gusto. Lo importante es que tengan una buena punta. Los alfileres que son muy gruesos y por lo general la punta no es muy afilada, entonces cuando vas a pinchar la tela lo que haces es chocar con un hilo y mover toda la trama del hilo de la tela y queda muy feo después porque la tela queda arruinada. Entonces estos alfileres que son delgaditos y con la punta muy afilada pueden entrar en una, en dos, en tres telas con mucha facilidad sin dañarla. El alfiler es muy importante. Los alfileres buenos son un poco más caros que los alfileres que no sirven. Entonces, es mejor tener pocos alfileres pero buenos y no muchos alfileres y que no sirvan, que sean como clavos que me arruinen toda la tela. Después, que ya hemos hablado de las reglas, hemos hablado de los cortadores y del mat. Hasta ahí estamos con todos los materiales que necesitamos para cortar las telas. Una vez que yo ya he cortado las telas, estoy lista para empezar a coser. Antes de coser, por supuesto, poner los alfileres que ya hablamos de ellos. Cuando ya estamos listos con todos los materiales para empezar a coser, yo uso estos hilos de cono. Normalmente uso blanco para las telas claras y negro si son telas oscuras. Los hilos, como quedan dentro en el revés de la tela, no se ve si es amarillo, rosa, naranja, verde, no se ve. Entonces, ¿para qué comprar tanta cantidad de hilos si no se va a ver el color? Entonces, yo en particular les recomiendo comprar un buen hilo de buena calidad, que no sea de esos que se cortan, con hacer así se cortan. Este hilo tiene una hebra pareja, no es peludo. Hay algunos hilos de estos de conos que vienen finito, gordito, entonces en donde está finito es seguro que se corta o tienen mucha pelusa. También me ha pasado, esto es marca Sol, por las dudas si querían saber, es de cadena. Este es mi hilo favorito. Otra vez he comprado otro hilo de una marca que ya no recuerdo. Cuando yo había terminado el trabajo, había cosido y después fui a planchar, el hilo se derritió. Sí, se desapareció el hilo. Entonces, cuando yo me fui a acolchar, a preparar el sándwich para acolchar, pasé la mano y se abrió todo el trabajo, me quería morir. Pero se derritió el hilo, pero si yo había cosido esto, ¿qué pasó? Y buscaba y el hilo no estaba, en partes estaba, en partes no. Así que eso también, tengan cuidado con la calidad del hilo que usan en el interior para que no les pase eso, que por lo menos resista la temperatura de la plancha. Una vez que ya he cosido, porque yo todo coso con este hilo blanco o negro, llega la hora de acolchar. Entonces, para acolchar tenemos distintas variedades de hilos. Cuando yo empecé a hacer patchwork y quilt, no acolchaba a máquina. Me era muy difícil, me era muy complicado hacer el free motion. Entonces,
por ahí en trabajos pequeños usaba el pie de arrastre o trataba de practicar, de hacer el free motion, pero me costó mucho aprender a hacer y agarrar la mano a esa técnica. Entonces prefería acolchar a mano mis trabajos. Y para eso usaba este hilo de Gutermann, que es quilting, se llama. Es un hilo gruesito, 100% algodón y no se corta. Vos podés tirar con mucha fuerza, te va a lastimar el dedo, pero el hilo no se corta. Es hermoso y viene en un montón de colores. Se llama quilting, así tiene escrito 100% cotton quilting y es de Gutermann. No se consigue en cualquier lado, no se consigue con facilidad, pero pueden preguntar, es para acolchar a mano. Cuando yo después empecé a acolchar a máquina, también lo usaba, pero es un hilo muy grueso, entonces cuando hace acolchado a máquina, a veces va y vuelve por la misma hebra de costura para arrancar el dibujo hacia el otro lado. Entonces, como es un hilo grueso, al ir y volver por el mismo lado, se nota mucho. Entonces, no sirve para acolchar a máquina, a no ser que yo haga un acolchado recto y me quede luciendo el pespunte de este hilo grueso. Pero lo ideal es usarlo para acolchar a mano. Para acolchar a máquina tenemos este otro tipo de poliéster, de hilos de poliéster. Este también es de cadena, de Coat, se llama Silco, es mi favorito. Lo uso un montón y uso así en estos colores, en beige o en blanco, para acolchar absolutamente cualquier tipo de tono, sea oscuro o sea claro, no importa, porque el hilo es tan finito que al final aparece más el brillo dentro de toda la gama de la combinación de colores. En patchwork usamos muchos colores, mucha tela, entonces si uso un hilo de un solo color, que tenga brillo, eso es lo bueno, para que el brillo ese tome el color de las telas, porque el hilo va a ir pasando por distintas telas. Entonces eso está muy bueno, tener esto como un básico. Después han salido estos hilos que son matizados. Ustedes lo pueden conseguir a estos hilos como hilos para bordar a máquina, porque por ahí si ustedes van y piden hilo para acolchar a máquina, en muchas tiendas, mercerías, no saben que se puede acolchar con este hilo, pero sí se vende para bordar a máquina, es como un nombre más popular que tiene el hilo. Así que ustedes lo pueden preguntar así en las mercerías, hilo para bordar a máquina. Son de poliéster, pero son muy buenos y quedan muy bonitos en los trabajos de acolchado, porque quedan finitos y lo que se luce en el acolchado es el volumen. Es como yo digo, es como hacerlo 3D al patchwork, que empieza a tomar volúmenes, y eso es la gracia de un lindo acolchado. Bueno, hemos llegado hasta acá. Otro día vamos a seguir hablando sobre más herramientas que ustedes puedan usar. Y como ya les dije, no se preocupen de querer tener todo cuando recién comienzan. Lo básico es un mat de tamaño intermedio, una regla larga de 24 pulgadas y un cortador. Con eso ustedes van a poder hacer un montón de trabajos preciosos, y a medida que van avanzando en su profesionalismo en esta actividad, ahí ustedes van a ir sintiendo más necesidades de ir avanzando con los materiales. Espero les haya gustado esta instrucción. Bienvenido a todos los nuevos seguidores y los invito a que sigan suscribiéndose, los que todavía no se han suscrito, y estén atentos a las novedades en el canal. Les mando un beso enorme, que estén todos bien y síganos por las redes, en Facebook, en Instagram, y suscríbanse al canal, activen la campanita, así pueden recibir todos los videos, las notificaciones con los videos. ¡Chao!